Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas Hoy tardes. vamos a ver lo que habíamos comentado ayer, de exploración neurológica. Una pregunta, tengo un poquito de confusión. ¿Ustedes son semestrales o cuatrimestrales? Semestrales, doctor. Semestrales, Semestrales. ¿verdad? ¿Hay algún cuatrimestre, todavía? ¿No saben, no? Que yo sepa ya no. Ajá, ok. Bueno, porque me escribió un compañero suyo que dice que es de cuatrimestre, pero bueno, pues está muy raro. Ok. ¿De esta clase? No, de las 6 a 7. Todavía quedan alumnos cuatrimestrales, doctor, pero no hay, somos puros semestrales. Ajá, bueno, muy bien. Pues continuamos entonces. Vamos a recordar hoy lo que vieron en clínica propedéutica. Yo me acuerdo cuando estaba con ustedes en la escuela, no vimos clínica propedéutica. Fíjese que nos dieron clínica propedéutica nada más pues exclusivamente en el salón de clases. Nunca fuimos a un hospital. Y desgraciadamente ahorita espero que podamos ir, algunos de ustedes me puedan acompañar a consulta y a cirugía, creo que se los había comentado, ¿no? Para ver si nos ponemos de acuerdo y algunos de ustedes, los que quieran, obviamente, los que quieran, podemos ir a consulta y a cirugías en el Hospital del Niño Poblano. Vamos a hacer un calendario para ver quiénes quieren ir, los que quieran, los que gusten. Y bueno, vamos a continuar con el examen neurológico, la exploración neurológica, pues como ustedes recordarán, es un poquito grande, un poquito largo. Sin embargo, vamos a ver lo más importante, específicamente lo que se relaciona a algunos términos que debemos de conocer y manejar todo el tiempo. El examen neurológico, pues comienza con estado de conciencia. Aquí está escrito conciencia sin S, pero es con S. Y aunque a veces yo prefería decir estado de alerta, ¿no? Como que el estado de alerta es un poquito más informativo en cuestión de estar reactivo a que estado de conciencia. Pero vamos a dejarlo así. Estado en la fase es la actitud, la bipedestación, el romber, la marcha, la función motora, sensitiva, coordinación, que es el sistema cerebeloso prácticamente, los signos meningios, los nervios craneales, las funciones mentales superiores y algunas cosas de psiquismo. Entonces, pues para que nosotros recordemos, para que estemos despiertos, nosotros necesitamos que nuestro sistema nervioso central esté íntegro o no tenga una lesión tan grande. Para eso necesitamos que la corteza cerebral esté íntegra y que a nivel del tallo cerebral, habíamos comentado, el sistema activador reticular ascendente también esté íntegro. Una lesión muy grande a nivel de la corteza nos va a dar alteraciones del estado de alerta hasta llegar al coma. Y por eso les comento que a mí me gusta más, en lugar de estado de conciencia, el estado de alerta, porque realmente la conciencia se refiere al conocimiento de sí mismo y del medio que lo rodea exclusivamente, ¿no? En cambio, el estado de alerta, así como los scouts, ¿no? Siempre alerta es estar dispuesto a responder a cualquier estímulo. Por eso preferimos a veces el decir estado de alerta en lugar de conciencia. Y la orientación, o sea, de lucidez, pues es cuando un paciente o cuando la persona estamos orientados en tiempo, espacio y persona. Eso es importante, aunque lo mejor, lo más, digamos, lo más llamativo de esto es cuando nosotros estamos desorientados en persona, ¿no? Que ya implica un problema grave. El estar desorientado en tiempo o espacio, pues no es muy significativo. A veces estamos cansados, dormimos o no sé, a veces no sabemos ni qué hora es, ¿no? O en qué día estamos, eso no implica ningún problema. El espacio, pues si tenemos alguna situación de sueño o fatiga, a veces no recordamos en forma inicial en dónde estamos, pero reconocemos qué lugar es, ¿no? Si es una escuela, una iglesia o una oficina. Sin embargo, cuando no reconocemos nosotros, no reconocemos a nosotros, y eso sí es delicado. Lo que les comentaba el día de ayer acerca del tallo cerebral, el SARA está disperso en el tallo cerebral, no hay un sitio específico de ese sistema activador reticular ascendente y vean cómo ustedes ven las vías van de la corteza hacia el tálamo como relevo y pasan directamente a lo que es el tallo cerebral. Entonces, determinar si está orientado en tiempo,
espacio y persona. Eso lo vemos rápidamente desde que entra el paciente a consulta. Eh, es muy importante y por eso les comentaba acerca de la clínica, porque la clínica se aprende en el consultorio, en el hospital. Desgraciadamente, las clínicas propedéuticas que nos daban, les digo, comentaba antes, eran en el salón de clases. Y realmente la clínica donde se aprende, pues como dicen los que saben de esto, el paciente es el mejor libro para aprender. Y si nosotros estamos practicándolo, pues es mucho más fácil que lo recordemos. Entonces, hay cosas, no hay una materia hasta donde yo sé, no hay una materia en la escuela que nos diga cómo consultar. O sea, a mí no me dijeron cómo va a ser tu modo de consultar a los pacientes. Cómo va a ser la manera en que te dirijas a ellos, en que les hagas preguntas, en que los escuches, en que qué actitudes tienes que tomar ante ellos. Bueno, tampoco me hicieron a cobrar, obviamente, ¿no? Pero sí es importante que nosotros tengamos en cuenta, y esto lo ven ustedes en la clase de bioética, una cosa muy importante y que ha cambiado con el tiempo es la relación médico-paciente, que eso es muy, muy importante. Siempre el respeto hacia la persona. Yo trato de, en la consulta, obviamente, siempre tratar de saludar a la gente. Cuando no me conocen, presentarme y siempre hablarles de usted. Siempre hablarles de usted y darles el asiento y tratarlos con respeto. Pero eso lo aprendemos solamente con la práctica y por eso es que espero que vayamos a la consulta. Nadie nos enseña a consultar, ustedes tienen que idear su propia manera de consultar y cómo lo van a hacer, pues viendo a los demás, viendo que cómo consulta tal médico, qué les parece bien, qué les parece mal, y así pues podemos formar nuestra manera de consultar. Es importante saber que la consulta institucional obviamente difiere de la privada, pero pues debemos de tener las mismas indicaciones en cuestión de la interrogatorio y la exploración en ambos casos, ¿no? Entonces, simplemente con saludar al paciente, decirle cómo se llama usted qué día es hoy, cómo se encuentra, ¿no? Y él decirnos como que está bien con su nombre, su edad, cómo se encuentra. Con eso vamos a saber si el paciente está orientado o no. Obviamente, cuando nosotros exploramos a un paciente que está con alteración del estado de alerta, quiere decir que está hospitalizado y que está dormido, pues necesitamos saber qué tan profundo es su alteración del estado de alerta para ver si no tienen problemas de estupor, de obnubilación, de coma. Entonces, dentro del estado mental, preguntamos a la vigilia, pues obviamente nos damos cuenta si está despierto. La orientación, simplemente al platicar, al interrogar, nos damos cuenta si él tiene algún cambio en su estado emocional, cómo se conduce durante la consulta o la exploración, si está atendiéndonos a nosotros, la memoria con operaciones simples, sin juicio, con pues algunas situaciones que le damos de raciocinio, de confrontación, o parábolas simplemente, ¿no? Refranes que nos digan cómo lo tienen. Entonces, dentro de los estados que van de estar despierto hasta estar en coma, van a ser varias etapas. Lo vamos a ver posteriormente, pero bueno, lo primero es la hiperinsomnia, después de estar despierto, la hiperinsomnia o somnolencia, algunos le llaman letargia, en la cual el paciente está dormido, sin embargo, se despierta con el estímulo verbal. Le hablamos y se despierta. La obnubilación es un estado ya mucho más delicado, más profundo del deterioro del estado de alerta, en la cual el paciente no se va a despertar con la voz simplemente, sino que tenemos que estimular, lo tenemos que mover y decirle que se despierte. La situación es que cuando ya hay estos deterioro de estado de alerta, entonces el paciente se puede despertar, pero si lo dejamos de estimular, vuelve a quedarse dormido. La estupor ya es una cosa muy grave. Es un paciente que está dormido, que no responde a la voz, que no responde al movimiento. Tenemos que aplicar estímulos dolorosos para que nos responda, más bien se despierte. Y en cuanto dejamos de estimularlo, el paciente se vuelve inmediatamente a dormir. Y obviamente el hecho de que se despierte no quiere decir que nos va a dar respuestas adecuadas. Puede ser simplemente nada más que abra los ojos o que haga algún movimiento o algún quejido. Y eso ya es una cosa que está previamente a lo que es el coma, que como ustedes saben es un estado en el cual el paciente está ausente de todo estímulo externo e interno, no tiene ninguna respuesta.
Dentro de las que son las funciones mentales superiores, y esto va a haber mucha controversia en cuestión de decirle por qué son superiores, ¿no? Bueno, es que dicen que porque los humanos somos los únicos que las tenemos. Bueno, en relación a estas funciones en las cuales las exploramos, pues cuando estamos platicando con el paciente y haciendo un interrogatorio acerca de sus síntomas, acerca de lo que siente, pues vemos cómo está su aspecto emocional, cómo está su lenguaje, si nos habla, para determinar si tiene un problema de afasia o un problema de otro tipo psiquiátrico inclusive, cómo nos da sus respuestas, o sea, su forma y contenido del pensamiento, si tiene ilusiones o alucinaciones, si tiene alguna compulsión y si es capaz de hacer discernimiento sobre algunas cosas y preguntas que nosotros le podemos hacer. Entonces, esto también depende mucho de qué edad tiene el paciente, si es un adulto, si es un niño, si es una persona que tiene cierto nivel cultural o si es una persona que tiene poca educación, ¿verdad? También tenemos que adecuarnos. Hay gente que todavía, a pesar de todo, de estar en el siglo XXI, hay gente que a veces llega con nosotros y no sabe leer ni escribir, ¿no? Eso es muy triste, pero es la realidad. Perdón, disculpa. Entonces tenemos que preguntar, pues, darnos, perdón, su orientación, si está atento o despierto, y le hacemos cosas que nos diga de sus síntomas, y así podemos saber cómo está su memoria, si tiene una amnesia, que es la alteración de la memoria, ya sea anterógrada, es decir, después de su padecimiento, o retrógrada, si es de los hechos pasados. La comprensión, juicio y abstracción, la praxia, que son cosas que aprendemos igual que las gnosias. Entonces la praxia se define como una facultad, es una situación que nosotros hacemos para cumplir automáticamente ciertos movimientos habituales que tienen un fin determinado. Esa es la praxia. La falta de esto es la apraxia. Y entonces, por ejemplo, el hecho de peinarse, nosotros lo aprendemos y tiene un fin determinado y lo hacemos en forma automática, así como caminar, así como saludarse, pero cuando ya tiene una situación de un fin ya mucho mejor, es como es dibujar, por ejemplo, si tenemos que hacer simulación de algunos actos, ya implica alguna complejidad mayor. Y la fase, como habíamos comentado, que es la alteración del lenguaje, a grandes rasgos, y lo vamos a ver con más calma, a grandes rasgos debemos de recordar que hay una área motora, que es la área de Broca, hay un área sensitiva, que es la de Wernicke, porque es alemán, Wernicke, en la cual el paciente nos escucha, pero no puede hablar, no puede respondernos adecuadamente porque no entiende lo que escucha. La fascia de motriz, el paciente nos entiende lo que le estamos preguntando, pero no puede expresar la respuesta, aunque la pueda idear, pero sus músculos, esta área de Broca impide que nos diga la respuesta como adecuada y nos dice algunas palabras simplemente. Y también hay alteraciones cuando las áreas están normales, pero hay una alteración en la conducción del estímulo de un área a otra. También cuando tenemos pacientes con problemas de que decimos que repita las palabras y no las repite o que nos diga los nombres de algunos objetos o personas y a veces no puede decirlos, ¿no? Y bueno, ya la exploración en la física, pues ya simplemente cómo lo vemos, la facies, que es la cara, lo vemos si tiene simetría, ¿verdad? Cómo está su movilidad y eso lo exploramos simplemente viendo al paciente. La inspección para nosotros es muy importante. Desde que entra el paciente ya sabemos qué actitud tiene, ¿no? ¿Qué actitud tiene el paciente? Y cómo entra el paciente, si entra caminando, si entra en una silla de ruedas, si entra en una camilla, si está despierto o no está despierto. Simplemente con verlo sabemos cómo está el paciente. Y este cuadrito de las gnosis. Las gnosis es el conocimiento que tenemos, ¿eh? Es lo que vamos aprendiendo nosotros, son las sinapsis de aprendizaje. Y aprendemos cómo abrir la puerta, aprendemos cómo dibujar, aprendemos qué se trata de qué objetos son. Y no solamente es con la inspección, sino con la visión, sino simplemente también con la sensibilidad, con el tacto, con la palpación, ¿verdad?
Entonces, la ausencia o la alteración con las cosas que ya aprendimos eh, se llaman agnosias. Obviamente, agnosias es cuando uno ya tiene, pero la agnosia es cuando uno ya ha aprendido las cosas. Y es tan simple, por ejemplo, si ustedes ven un objeto de un celular, ustedes dicen, pues un celular, porque lo conocen ustedes perfectamente bien. Un niño de 3 años dice, es un teléfono, porque lo ve todo el tiempo. Pero una persona de 20 años, en los años 60, ustedes les dan un celular y van a decir, no sé qué cosa es, ¿verdad? No va a decir es un celular, simplemente reconoce que es un objeto metálico, pesado, lo que ustedes quieran, pero no va a decir cómo se llama porque no lo conoce. Para eso tenemos que tener este aprendizaje que vamos a tener durante toda la vida. Y entonces cuando se afecta esto, pues hay alteraciones visuales, como por ejemplo no ver los objetos, no reconocer los objetos, no reconocer los colores o las personas, no saber los componentes de un dibujo, no saber qué es derecho e izquierda, ¿verdad? Pues nosotros tenemos la capacidad de reconocer los objetos sin verlos, simplemente con tocarlos. Ustedes tocan un objeto y saben que es una pluma sin verla, o saben que es un cuaderno. Entonces, la estereognosia es la alteración cuando nosotros no podemos reconocer los objetos con las manos, con las extremidades, o los auditivos, ¿verdad? No sabemos reconocer si es un ruido, si es una, perdón, música adecuada. Y eso también, pues obviamente tiene mucho que ver con pues, los aspectos socioculturales y de edad y todo esto, ¿no? Yo escucho una canción de reggaetón y digo, eso no es música, no eso es ruido, ¿no? Pero para la gente le gusta, entonces eso es diferente, eso depende de cada quien, ¿no? Pero estamos aquí cambiándonos un poquito. En la cuestión de parálisis de la cara, pues debemos de ver que tiene simétrica y que mueve los dos lados. Cuando no mueve un lado, está alterado el nervio facial. El nervio facial, recuerden, es el séptimo par craneal y está destinado a la movilidad, principalmente de la hemicara. Entonces, cuando hay alteraciones de esto, hay una parálisis facial y tenemos de dos tipos. La parálisis facial periférica y la parálisis facial central. Clínicamente, ¿cuál es la diferencia? Clínicamente, la parálisis facial periférica se afecta toda la mitad de la cara, toda, desde la frente hasta la región de los ojos, la boca. Mientras que la parálisis de origen central, que quiere decir donde nace el nervio facial, a nivel del sistema nervioso central, esto va a hacer que para la parálisis sea exclusivamente de las cejas para abajo, o sea que la frente sí la puede movilizar, y esa es la diferencia entre lo que es la parálisis facial periférica de la parálisis central. Como ustedes ven en este dibujo, sí puede arrugar la frente porque no está afectada, mientras que la parte inferior sí está afectada. En la parálisis facial periférica, toda la cara está, la hemicara, perdón, está afectada. La actitud que les comentaba yo hace un momento, la actitud es la posición adoptada por el cuerpo. Puede ser, ustedes lo ponen en las historias clínicas, actitud forzada cuando tenemos que es el paciente tiene una actitud por su enfermedad, ¿verdad? Si el paciente tiene algún problema, pues no puede caminar o no puede moverse, está forzado a estar en la camilla, o está forzado a estar acostado o estar sentado. Pero generalmente los pacientes llegan con una actitud libremente escogida, o sea, como ellos quieren, pueden estar sentados, acostados, como quieran ellos. Pero hay a veces en la cual esta actitud puede variar por causas locales o por causas ya muy graves que son generalizadas, y las locales generalmente pueden ser por lesiones de algún nervio, algún plexo, ¿verdad? Por ejemplo, la parálisis del plexo braquial, ¿verdad? En la cual se afecta una extremidad. Podemos tener una afectación de una cadera, por ejemplo, se afecta exclusivamente la pierna, pero cuando son a nivel del cerebro puede ser de tipo general y esto se relaciona muchísimo con lo que es la vía piramidal y obviamente en muchos casos con enfermedades muy graves. La afectación que hace que el tono muscular se incremente, que haya hipertonía, y por lo tanto hay espasticidad, hace que nosotros tengamos a veces respuestas, por ejemplo, en enfermedades tan graves que, bueno, ustedes no creo que vayan a ver alguna vez, como el tétanos, ¿verdad? Me tocó ver a mis pacientes con tétanos todavía y en la cual nosotros cuando lo llegábamos a explorar,
por el paciente, que tenía que estar en reposo, en oscuro y todo eso, en silencio. Cuando se hacía algún estímulo, el paciente inmediatamente tiene una actitud de opistótonos. ¿Qué quiere decir con ese paciente? Que se arqueaba hacia atrás el paciente. Hay problemas de tipo cerebral en las cuales, como secuelas o como parte de su patología, tiene el paciente opistótonos, que es la curvatura hacia atrás de todo el tronco. El emprostótonos es lo contrario, es la curvatura hacia adelante. El pleurotótonos es la encurvadura en forma lateral, ¿verdad? Y la posición negativa de fusil también es muy semejante a la emprostótonos, en la cual las piernas se flexionan sobre el tronco y la cabeza se flexiona también sobre el tórax. Obviamente la actitud hemipléjica es cuando tenemos una afectación de un lado del cuerpo, no podemos moverlo, o la paraparética, que es cuando se afectan las dos extremidades. Hay unas posiciones o actitudes o posturas que vamos a ver con más calma después, que son la rigidez de decorticación y la rigidez de descerebración. Estas cosas son muy graves, implican un daño ya muy grave al paciente, a veces irreversible. Se observa con mucha frecuencia en los pacientes cuando están demasiado graves, un traumatismo craneoencefálico grave, una hidrocefalia importante. Y la rigidez de corticación se refiere a que hay hipertonía. Hay hipertonía, hay hiperreflexia, ¿verdad? Hay incluso datos de espasticidad. Entonces, cuando nosotros estimulamos al paciente, la respuesta de decorticación, hace que el paciente flexione sus extremidades superiores sobre su tórax y las extremidades inferiores las extienda. Esta es una actitud ya muy grave. El paciente obviamente no está despierto, está en coma. Y nosotros lo vamos a recordar cuando veamos la escala de coma de Glasgow. La rigidez de descerebración ya es un estado prácticamente terminal, en la cual si estimulamos al paciente, en lugar ahora de flexionar las extremidades superiores, lo que van a hacer el paciente es extenderlas, hacer extensión y pronación de las extremidades, pronoextensión. Y las piernas también las extienden, ¿verdad? Ese es un problema ya muy grave, es una cosa que precede ya prácticamente a la marcha cerebral. La marcha. La bipedestación en la marcha. Bipedestación, perdón, es la posición de pie. Normalmente es estable, obviamente, si no tenemos alguna alteración funcional o alguna alteración de inestabilidad, ¿verdad? El Romberg es una prueba que nosotros hacemos en el consultorio, pero lo que hacemos es evaluando los cordones posteriores, o sea, la sensibilidad profunda. ¿Cómo se hace el Romberg? El Romberg lo hacemos, nosotros le decimos al paciente que se ponga en posición de firmes. Y a veces le decimos que cierre los ojos y el paciente al cerrar los ojos se va a tambalear. Obviamente tenemos que estar a un lado, tenemos que estar atrás de él, que sienta que estamos ahí, porque en ocasiones se puede el paciente caer. Al ordenar que cierre los ojos y empiece este movimiento, el paciente inmediatamente los abre y eso significa una alteración de los cordones posteriores, o sea, el sistema profundo. Si lo queremos hacer un poquito mejor, le decimos que se ponga de pie en un solo pie, para que es un poquito más, más rápido de localizar el rombo. La marcha. Pues, señora, por favor, camine de aquí para allá y regrese. Después venga sobre las puntas, sobre los talones, un pie detrás del otro. Con eso que exploramos, pues la marcha. Vemos si tiene una marcha adecuada, si tiene alguna alteración en este tipo de marcha o si tiene algún déficit motor que impida que camine adecuadamente. Por ejemplo, la marcha parética. Si un paciente tiene una pierna parética, su marcha pues no va a ser normal. El pie no afectado lo va a mover fácilmente, mientras que el otro prácticamente lo arrastra. Es unilateral generalmente. La marcha espástica es cuando el paciente tiene una alteración importante del tono muscular y generalmente no va a flexionar las rodillas, sino va a caminar pues, muy derecho, como soldado prácticamente. La marcha táxica se parece mucho a la cerebelosa, en la cual el paciente pues no tiene orden, o sea, va a caminar de un lado para otro, como no tiene alteración, o sea, tiene un problema importante del equilibrio,
va a caminar pues, de un lado para otro, como si estuviera, por ejemplo, ebrio, ¿no? Va a caminar así, la marcha es atáxica. La tabética es una rigidez importante y el paciente entonces lo que hace es, va prácticamente a arrastrar, no tiene control de su fuerza y de su movilidad y va prácticamente golpeando el pavimento o el suelo y va viendo dónde camina el paciente. No puede caminar si no está viendo dónde pone sus extremidades. La vestibular es una marcha que nosotros vemos en la cual el paciente generalmente se va de lado, va caminando y se va de un lado. Y la astasia vacia es un paciente en la cual pues el paciente tiene una inestabilidad importante que hace que abra demasiado las piernas y no se sienta seguro para moverse. Bueno, fotografías muy antiguas de una hemiplegia. Ven ustedes cómo el pie lo tiene prácticamente que levantar. La tabes dorsal, que era un problema que se presentaba hace mucho tiempo, especialmente por sífilis, como es tabes, ¿no? Ven ustedes que el paciente tiene que estar viendo y sus piernas están extendidas y golpeando el tacón sobre el pavimento, sobre el suelo. La función motora va a evaluar los movimientos, tanto activos como pasivos, los reflejos y los automatismos. Y entonces aquí es lo que queremos ver o poner ya mucho énfasis en cuestión de la nomenclatura de las alteraciones de la movilidad. Y aquí es muy importante. La paresia es un grado menor de parálisis, o sea, es una disminución de la movilidad voluntaria. Quiere decir que tiene una paresia. ¿Alguien me puede decir cómo se le denomina si nada más, o sea, si tenemos debilidad de un solo brazo? ¿Sería parestesia? No. Si tenemos, la paresia es diferente, parestesia es diferente, y ahorita la vamos a ver. La paresia, ¿cómo le llamamos a un paciente o cómo decimos, a este paciente está cuando no mueve una pierna, por ejemplo, o un brazo? ¿Hemiparesia? Hemiparesia. ¿Alguien tiene otra? Monoparesia. Monoparesia, exactamente, es importante esto. Cuando no se mueve una extremidad se llama monoparesia. O también parético, ¿verdad? Le decimos monoparesia. Muy bien. Cuando ya no la mueve, entonces es una parálisis o plegia. Entonces, si no mueve un brazo o una pierna, está monopléjico, ¿verdad? Bien, de una sola extremidad. Ojo. Bueno, vamos a aprovechar 5 minutos de la plataforma que ya se nos va a acabar. Si nosotros tenemos las extremidades que no movemos del mismo lado, o sea, el brazo y la pierna izquierda, entonces aquí vemos que la mitad del cuerpo está paralizada y entonces aquí, ¿cómo llamamos al paciente? ¿Ya lo habían dicho ustedes? Hemiparesia. Hemiparesia, exactamente. Entonces, si yo no muevo el brazo izquierdo, soy monoparético, monoparesia del brazo izquierdo. Si no muevo el brazo y la pierna derecha, tengo una hemiparesia o hemiplegia, ¿no? O hemiplegia, ¿no? Hemiplegia, exactamente. ¿Puedo tener las 4 extremidades sin movilizar? Claro, cuando tengo una lesión cervical, por ejemplo. ¿Cómo se llamaría cuando no movemos las 4 extremidades? Cuadriplegia. Cuadriplegia, exactamente, cuadripléjico, ¿no? Así conocemos a los pacientes con lesiones medulares cuadriplégicos, ¿verdad? Quedan cuadriplégicos, muy bien. El apocalipsis que todavía no llega. Y eso me tranquilizó. Sí, no nos va a pasar nada. Bueno, estamos escuchando algo acerca de alguien que está intranquilo, pero bueno, continuamos. Ahora, si nosotros no movemos los 2 brazos, por ejemplo, o las 2 piernas, es una biparesia, ¿no? Biplegia, ¿no? Pero ¿cómo se denomina cuando nosotros no movemos las 2 piernas? Que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Paraplegia. Paraplegia. El paciente que no mueve las 2 extremidades inferiores está parapléjico, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien no puede mover los dos brazos, nada más? ¿Habrá alguien que no mueva los 2 brazos exclusivamente? ¿Ustedes creen que puede ser posible? Podría suceder, pero sería muy raro. Sí, exactamente. Sería muy raro, una lesión muy específica en la cual solamente se afectan los 2 brazos, pero sí puede ser, sí puede haber. Por ejemplo, hay afectación de los 2 pares craneales, ¿no? De los 2 faciales, perdón.
De los dos pares nervios faciales hay personas que se lesionan los dos nervios faciales y tienen una biplegia o diplegia facial. Sí, claro que sí puede haber, pero es, bueno, no es lo común, ¿verdad? Entonces, monoparesia o monoplegia, hemiparesia cuando son de un solo lado, cuadriparesia cuando son las dos extremidades y paraplegias cuando son las dos extremidades inferiores. Bueno, es importante. Esta disminución de la movilidad, obviamente, debida a una lesión de la neurona motora superior o periférica, pues también periférica, ¿verdad? De la médula. O sea, neurona motora puede ser superior o inferior. Superior cerebral, inferior medular. Ok. Pero es una lesión de la neurona motora. Pero en cambio, una impotencia muscular es cuando tenemos alguna lesión que no sea neurológica. Por ejemplo, si yo me fracturo el fémur, pues no voy a poder mover la pierna, ¿no? Entonces eso no es una plegia, sino es una impotencia muscular, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a saber la exploración? Pues simplemente caminando. Vemos al paciente que sí podemos caminar, cómo mueve los brazos. Hay que ver si tiene facultad para levantar los brazos, o si está sentado, si está en la cama, si está libremente, su actitud libremente escogida. Y tenemos, por ejemplo, la maniobra de juramento. Le decimos al paciente, levante los brazos y póngalos extendidos. Y si alguno de ellos cae, pues quiere decir que está con disminución de la fuerza. Esa es la prueba de juramento. La maniobra de Barré, cuando el paciente está acostado, le decimos que flexione su rodilla, las dos rodillas más bien, y vemos que una cae. Y entonces ahí diagnosticamos que no tiene o que tiene disminución de la movilidad. También obviamente podemos tomar su brazo, su mano y decir, a ver, hágame fuerza, hágame contra, empújeme, recháceme, y con eso podemos saber si tenemos disminución de la fuerza, ¿no? Y rápidamente llegamos a lo que es el tono muscular. Eso es muy importante, el tono muscular. Recuerden ustedes que todos los músculos de nuestro cuerpo están en un estado de contracción permanente. Todos. Y entonces cuando nosotros hacemos algún movimiento, unos músculos se relajan y otros se contraen para que hagamos los movimientos. Y en todos nuestros músculos, en cierto modo, tienen un tono muscular. Cuando aumenta este tono se llama hipertonía. ¿Y qué pasa? Los músculos se ponen duros. Cuando hay una disminución de este tono se llama hipotonía y los músculos se ponen flácidos, ¿verdad? Entonces, pues obviamente tenemos que saber que los músculos, puede haber pacientes que tengan hipertonía e hipotonía. Para nosotros saber cuando los pacientes tienen debilidad muscular y poderla pues anotar y poderla hacer un poquito más objetiva, existen varias escalas. La escala que ustedes más conocen, la escala de Daniels, no es la única, hay muchas, pero bueno, con eso ustedes pueden más o menos saber qué grado de debilidad muscular tienen los pacientes mediante esta escala, en la cual dicen, pues si el paciente está encamado, le dicen que mueva algo, si no hay ninguna contracción, si mueve solamente la mano sobre la cama pero no puede levantarla, si la puede levantar solamente, pero si le ponemos alguna resistencia, inmediatamente lo vencemos, o si puede levantarla sin problema, ¿no? Venciendo la gravedad y contra la resistencia. Esta escala ustedes la van a usar mucho cuando estén ya en los hospitales, porque es una manera de saber cómo está el paciente en ese momento y de acuerdo a eso vemos si está mejorando o no su potencia muscular. Muy bien. Vamos bueno, los reflejos, vamos a hacer ya se está acabando la aplicación, perdón. Entonces vamos a dejarlos acá. Por favor, el día lunes terminamos esto para que veamos lo que habíamos comentado el día de ayer en lo referente a la hipertensión craneana. Y bueno, los reflejos que hay que hacerlos en el hospital con el paciente, ¿verdad? Es muy importante. Y los reflejos patológicos, que es el más conocido, es el signo de Babinski o reflejo de Babinski, ¿verdad? Miren cómo está anotado, cómo se escribe Babinski, que es muy importante, es un error muy común en todos nosotros, no crean que es raro. Inclusive en neurólogos y neurocirujanos a veces lo escribimos mal. Babinski, con I latina, las dos I latinas. Entonces, muy importante y eso les hace que nosotros
debemos de tener buena ortografía, porque no podemos poner falta de ortografía en lo que es nuestra área, ¿no? Si yo pongo Babinski con Y, pues entonces significa que ni lo he leído o realmente no he notado que estoy fallando en la ortografía. Bueno, ¿algún comentario, alguna duda, por favor? Doctor, tengo una pregunta. Dime. Las posiciones de Cortica y de Cerebra son exclusivamente al estímulo, ¿correcto? ¿No es que el paciente esté permanentemente en esas posiciones? A veces sí. O sea, normalmente si yo veo un paciente con un trauma craneal severo y yo lo veo y el paciente con cualquier movimiento, no nada más simplemente es un paciente que está en coma, es un paciente que está intubado y simplemente nada más con tocarlo o con el estímulo del ventilador o algo así, hace esa posición. Entonces, eso son normalmente respuestas que se originan a partir de un estímulo. Puede ser muy leve o a veces son estímulos dolorosos que son importantes, ¿no? A veces hay pacientes que están a veces en coma, muy deprimidos, y tengo que hacer un estímulo fuerte, muy doloroso, para que puedan tener eso. Pero generalmente siempre son respuesta a algún estímulo. ¿De qué tipo? Doloroso, seguramente. Siempre. Y son graves, esos son graves. Y lo vamos a ver cuando veamos escala de coma de Glasgow, que ya ustedes la saben y lo vamos a recordar nada más. Sí. ¿Alguien más, por favor? No, al contrario, gracias. En las agnosias, las anestésicas, ¿de qué eran? ¿La qué, perdón? En las agnosias, Sí. me pareció ver que decía somato. Déjame ver. Somatestásicas, sí, o sea que realmente nosotros no sabemos, no podemos reconocer lo que es ¿cómo se puede decir? La dureza, la firmeza, si está frío, caliente, todo eso lo que se refiere prácticamente a lo que es la sensibilidad. O sea, no sé si esta que me está tocando es grueso, es delgado, con qué me están tocando, ¿verdad? No lo puedo digamos, reconocer. Eso se refiere a las somatestésicas, a las agnosias. Sí. Las más importantes son las visuales y la estereognosia, que es una cosa muy grave ya por sí. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el día lunes, por favor, muchas gracias y buena tarde. Ya se va a acabar la aplicación. Gracias. Gracias.